Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Quienes habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada. Bendecida mañana para todos y todas de cada uno de ustedes que está viendo este video. 8:09 de la mañana, septiembre 27. Vamos a responder a un tocayo, Andrés, que nos ha hecho una pregunta bastante interesante en la caja de comentarios de uno de los videos del canal, cuyo comentario lo está colocando acá bien rápido en una sola oración. Amigo, un favor, ¿es posible sacar el último registro, ojo, el último registro de un producto cada mes de manera dinámica? Entonces, Andrés, imagina, por ejemplo, no tengo una base de datos a la mano que contenga un producto. Suponga, por ejemplo, que este producto que tú tienes acá lo vamos a reemplazar por un cliente dentro de una tabla de datos. Es decir, tenemos el producto como si fuese un cliente en donde estamos registrando en este ejemplo, en una tabla o en un rango, el cliente que va a hacer las veces del producto, la fecha donde se está haciendo la compra y el total. El total, por ejemplo, de una venta. Y quiero sacar el último registro de cada mes de un cliente específico. En este caso sería de un producto específico. ¿Cómo lo logro? Muy fácil. Vamos a verlo mediante este tutorial. No voy a dañar tu comentario. Le voy a sacar aquí, mira, una copia a esta hoja. Y vengo acá y le coloco hoja número 2. Listo. Pum, le doy un enter y voy a crear directamente una tabla con estos datos. Es decir, control asterisco, control T. La tabla tiene encabezados, aprécialo muy bien acá. Dejo chuleadita esta opción que dice la tabla tiene encabezados. Y le doy clic en el comando aceptar. Siempre que le des clic a este diálogo, siempre colócale encabezados a tu tabla. Siempre, no dejes que Excel te ponga esos nombres. ¿Listo? Entonces le voy a dar aquí un clic en esta tabla. Y le voy a llamar, por ejemplo, base de datos. Fíjate, le voy a dar un enter y cada vez que yo haga referencia a este nombre, es decir, al nombre de la tabla, fíjate que se seleccionan todos los campos. ¿Cuántos registros tiene esta columna? ¿O cuántos registros tiene esta tabla? Tiene 563 registros, descontando la cabecera. Me doy cuenta aquí por la cantidad de filas. Tiene 564 y aquí tenemos, en este caso, la cabecera. Le restamos la cabecera y nos da 563. ¿Qué es lo primero que tú tienes que hacer? Mira, lo primero que tú tienes que hacer es calcular cuántos elementos únicos del producto, que en este caso se va a comportar como el cliente, existen dentro de la tabla para que tú puedas seleccionarlos, por ejemplo, mediante una lista desplegable o te sirva de insumo. Recuerda, pueden existir tantos meses como años o como estén registrados con la cantidad de años que exista dentro de la base de datos. Entonces, para ello, voy a colocar, por ejemplo, aquí, fíjate, únicos. Voy a colocarlo aquí bien, mira, únicos del cliente. Entonces, vamos a poner aquí únicos del cliente. Le voy a dar una negrita, le voy a colocar, por ejemplo, un colorcito para que tú lo tengas en cuenta. Le voy a dar un doble clic, lo coloco en blanco. Y mediante el uso de una función, fíjate, aquí lo tengo, mediante el uso de una función, voy a ordenar y voy a sacar los únicos de la matriz de clientes de mi tabla de datos. Es decir, con la función únicos calculo los únicos y luego mediante el uso de la función ordenar calculo el ordenamiento de la matriz resultante por la función únicos. Aprecia muy bien, tengo cliente 11 o producto 11, como tú le quieras llamar, cliente 12, 13, 14, 15, 16, 17 hasta el 31. Es decir, esta es la cantidad de clientes de muestra que existen dentro de estos 634 o 630 y no sé cuántos registros. Vamos a ver cuántos son. 63 registros existen dentro de la base de datos. ¿Qué necesito yo? Voy a agarrar aquí el ancho de la columna, le voy a colocar un color de 5 y voy a sacar el elemento de selección que yo necesite en un momento determinado. O más bien, lo voy a colocar acá para que no me ocupe mucho espacio dentro de la hoja y poderte dar el contexto en un solo libro de Excel o en una sola pantalla de Excel. Voy a crear en esta celda, en donde voy a colocarla de color rojo. Vamos a ponerla así de color rojo con una fuente en blanco. Voy a crear mediante la pestaña datos, aquí validación de datos, una lista. Es decir, una lista que apunte directamente a esta celda
y al rango de desbordamiento que ella genera, es decir, donde se encuentra esta celda, hay una fórmula que genera un rango de desbordamiento que yo voy a tomar mediante el símbolo de numeral y voy a crear, por ejemplo, una lista. Fíjate, por ejemplo, voy a seleccionar el cliente 17, vamos a seleccionar el cliente 17, le voy a colocar una negrita y fíjate que esta celda roja que yo tengo acá y que te acabo de marcar se está alimentando mediante el rango de desbordamiento que produce esta función o esta fórmula que contiene dos funciones, que es ordenar y únicos. Todo el mundo ya las conoce, todo el mundo ya sabe cómo trabajarlas, esto no tiene ninguna dificultad. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es traerme mediante una fórmula, por ejemplo, mediante alguna fórmula automática, es traerme en este caso cada uno de los elementos de este cliente. Fíjate, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a emplear a la función filtrar. En esto no me voy a demorar mucho porque es prácticamente la explicación, que es el método que va a describir la función que lo va a hacer de manera automática y es prácticamente lo que te estoy explicando ahora. Entonces, es como si tuviésemos a la función filtrar en donde yo vengo y le digo a la función filtrar, oye, mira, fíltrame toda la base de datos y fíjate cómo la voy a seleccionar. Fíjate de la flechita negra que me está apareciendo encima de la cabecera. Si yo selecciono una columna, pues, o si le doy clic encima de una columna, selecciona todo el campo. Pero si yo vengo y le doy clic aquí en el diagonal, fíjate de la flechita, estoy seleccionando toda la fuente de datos o estoy seleccionando toda la tabla o el contenido con sus tres columnas. Yo vengo y le digo, fíjate que aquí me pone BD, que es el nombre de la tabla. Entonces yo vengo y le digo en el argumento include, por favor, fíltrame los elementos de registro de esta base de datos en donde el elemento de la columna cliente, que sería la primera columna, va a ser igual al que yo filtre con este elemento de lista que estoy generando mediante la validación de datos para que me retorne cada uno de sus elementos. La validación de datos se coloca con los elementos únicos que existen dentro de la tabla. Fíjate, doy un enter, en este caso voy a eliminar aquí este comentario, recuerda que ya lo tenemos aquí en la hoja número 1, o sea que no hay ningún problema, ahorita lo vemos a lo último para que no se pierda y darte los créditos de la pregunta. Y voy a crear, aquí en este caso, por si se me llega a expandir, por ejemplo, esta partecita, voy a ver hasta dónde llegamos, 564 sobre la columna I, para formatear todo esto con una fecha. Control 1, vengo acá y le pongo una fecha. Y luego vengo aquí y le doy control 1 y le pongo un formato de tipo moneda para que tenga la misma cantidad de elementos formateados que la fuente de datos original. Fíjate, yo vengo y cambio elementos, por ejemplo, acá. Bueno, le pegué al que era 17, está bastante corto, que nos deje analizar todo el ejercicio. Y básicamente cuando yo haga un cambio en esta lista, pues me está seleccionando cada uno de los elementos del cliente que mediante la función filtro yo me puedo traer sin ningún inconveniente y sin ningún problema de esta tabla hacia esta tabla resultante. ¿Qué voy a hacer yo? Lo que necesito es hacer un ordenamiento, es decir, llamo nuevamente a la función o no nuevamente, llamo a la función ordenar y como insumo de la matriz del primer argumento le paso el retorno de esa función filtrar y vengo y le digo, yo quiero que me ordenes acá, mira, por la segunda columna, que sería la columna de fechas en orden ascendente, es decir, colócame la más antigua comenzando y la más actual finalizando. Le doy un enter y fíjate que el cliente 17 pues obviamente no cambia, pero las fechas se están mostrando de menor a mayor, es decir, más antigua, más reciente y los valores monetarios o los que estoy sacando yo. ¿Qué necesito identificar de esta tabla? Necesito identificar cuáles son los meses y el año, es decir, aquí en mi formato, y quiero que lo aprecies aquí con el formato de la hora, mi formato de fecha está en el formato de tipo americano. Quiere decir que tengo el mes, luego tengo el día y por último tengo el año. Es decir, un formato en toda regla, mes, día, año. ¿Listo? Por tanto, estas fechas se van a comportar en su primera columna como mes, luego como día y luego como año. Mi Excel está en inglés, yo le tengo montado un parche en español y por eso funciona en el formato americano, o al menos las fechas. Entonces, ¿a qué voy yo con esto? Necesitamos identificar tanto el mes como el año
de cada uno de los registros, y si existe para un mismo mes y para el mismo año más de un elemento dentro de la tabla para un cliente específico que actúa mediante este filtro, entonces tengo que sacar el elemento más actual, es decir, el último, como lo estás preguntando acá, el último registro de un producto cada mes. Yo supongo que si lo lleno dentro de una base de datos y digo el último registro, quiere decir el más actual, porque lo estoy registrando de último en el tiempo, en una escala temporal. Entonces, yo vengo acá y miro, mira, para febrero, que en este caso representa el mes del 2021, solo existe, mira, una sola fecha. Luego saltamos a marzo 29 del año 2021, también existe un solo registro, por tanto él sería el más actual dentro de su mes o dentro de su rango. A abril del 2021, él sería el mismo. Junio del 2021, él sería el último registro o el más actual. Fíjate que en julio del 2021 hay uno para el día 17 y hay uno para el día 24. Esto quiere decir que yo tengo que tomar el más actual, que en este caso sería, voy a tacharlos acá, mira, todos con color, en este caso de color azul hasta aquí. Voy a colocarles un color de fuente, vamos a ponerles, no sé, un color moradito. Este está bien, que se resalta bastante bien para la pantalla y lo puedas observar. Y en julio habíamos quedado que es el más actual, el último que yo registre en un formato de tipo ascendente. Entonces vengo para acá y le pongo un color morado. Para agosto, fíjate que hay dos, el 11 de agosto y el 15 de agosto. Entonces el que tendría que sacarme es el último registrado, que por fecha sería en este caso el del 15 de agosto. Luego venimos uno para septiembre, uno para octubre. En este caso ya noviembre tiene dos fechas. Entonces tengo que tomar el último registro, vengo y lo saco, que sería noviembre 28 del año 2021. Luego para enero tendría enero 5 y enero 25. Tengo que tomar enero 25 y lo saco. Y luego para febrero, para julio, para agosto, para septiembre, sí, es 9. Y para noviembre, obviamente, como no existen para el año 2022, uno solo, entonces tengo que sacar el mismo elemento como año más actual. Básicamente esa es la regla, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces le voy a dar un ancho de columna acá, voy a copiar nuevamente esta cabecera, la vengo y la paso para acá y vamos a empezar a construir una función mediante lambda, y espero que nos salga, obviamente, porque esto lo estoy haciendo completamente en caliente, porque ya planteé el modelo y ya dije, bueno, por aquí puede salir. Vamos a plantear una función lambda que mediante un cálculo automático te puede dar la respuesta de manera fácil, de manera sencilla y a su vez también muy rápida, es decir, que te la puedas pasar directamente los parámetros de entrada y te arroje los valores sin máximo esfuerzo. Construyes la fórmula una sola vez y obtienes el resultado. Perfecto. Voy a llamar a la función lambda. Fíjate, la función lambda es una función que me permite crear otras funciones dentro de Excel. Voy a colocar el IntelliSense por acá. Necesito crear dos parámetros, es decir, los parámetros de entrada, una que me especifique, por ejemplo, la tabla que tenga cliente, fecha y el total, cliente, fecha y total, y otro parámetro, el filtro del cliente por el que yo necesite sacar los datos, que es decir, todos los que están en morado. Entonces, a todas luces, lo que necesito son dos parámetros de entrada que van a contener los argumentos dentro de la función que yo le voy a pasar como insumo para que ella me devuelva ese resultado. Entonces, voy a llamar aquí el primer parámetro, por ejemplo, como tabla. Fíjate, tabla. Y le voy a colocar, por ejemplo, tabla que contiene el cliente, la fecha y el total. Digámoslo así en su orden. Tú lo puedes aislar si tú quieres, pero yo lo voy a hacer en este ejemplo de manera totalizada porque no hay necesidad de aislarlo, pero que sepas que se puede hacer y contiene la misma lógica. Bien. Entonces, para que la persona no se me vaya a confundir, le voy a decir, por ejemplo, en el argumento, pásame una tabla que contenga en su orden el cliente, luego la fecha y luego el total. Es decir, una tabla que sea CFT, tabla del cliente, fecha, total. Luego le doy una coma y vengo y le digo, pásame ahora sí el cliente. Es decir, este elemento de filtro por el cual yo quiero filtrar la información o yo quiero en este caso sacarla. Le voy a dar una coma al enter y empezamos a programar. Lo primero que yo necesito hacer es esto, replicar este filtro que yo te expliqué hace un minuto y que es muy fácil de replicar. Es decir, necesito, mediante el uso de la función let, empezar a crear un nombres o empezar a crear
un conjunto de nombres que contengan los cálculos intermedios en donde me permita de manera automática hacer el filtro por el cliente y lo que yo hice en marcación morada, replicarlo dentro de la función o replicarlo dentro de la fórmula. Necesito emular eso. Todo lo que yo te dije aquí, el planteamiento lógico, el modelo lógico, lo que yo hice aquí en mi pensamiento, necesito ahora traspasarlo a una fórmula que lo entienda y lo haga de manera automática. Vamos a crear un filtro del cliente ordenado, que es prácticamente esto. Esto es un filtro en donde utilizamos la función filtrar ordenado por la columna fecha y es de un cliente específico. Entonces voy a crear un nombre, por ejemplo, que se llame filtro, filtro del cliente. Vamos aquí y como es ordenado, pues le ponemos ordenado. Ordenado. Discúlpenme ahí, que a veces me pego una enredadita aquí con el teclado. Le coloco filtro cliente ordenado. Bien, ¿qué vamos a hacer acá? Pues muy sencillo. Voy a llamar a la función filtrar. Mira, a la función filtrar, si se deja llamar, llamo a esta función y básicamente es lo mismo que utilizamos acá, pero le vamos a pasar los insumos a partir de los parámetros y no de los rangos literales dentro de la tabla. Dentro de la función filtrar me está pidiendo el array. ¿Quién sería el array? Pues la tabla que me va a llegar cargada directamente por parámetro dentro de este argumento. Es decir, yo le digo, en vez de base de datos, que se la voy a pasar aquí por referencia, le digo, aquí va a llegar cargada una tabla que se llama posiblemente BD. Entonces yo vengo y le digo, filtreme esta tabla que se llama cliente fecha total, en donde en el argumento include, discúlpame otra vez ahí, en donde en el argumento include voy a seleccionar la segunda columna o voy a seleccionar la primera columna, si es la primera, dependiendo del orden en que llegue. Me confundí aquí con esto. Dependiendo del orden en que llegue, aquí dentro de esta partecita de la tabla, quiero que te des cuenta que el cliente está en la primera columna. Entonces, vengo acá y le digo, filtrame dentro del argumento include la primera columna en donde el cliente sea igual a este cliente que está llegando por parámetro también. Es decir, este elemento de cliente que yo tengo acá va a llegar directamente cargado dentro de este argumento o parámetro de la función lambda externa. Entonces, ¿cómo hago primero para seleccionar la columna número 1 de esta tabla que contiene el cliente, la fecha y el total? Pues mediante el uso de la función elegir columnas, en donde llame nuevamente la tabla del cliente, fecha y total y le diga por favor extráeme la columna número 1, fíjate, la columna que representa el cliente, ahí en su correspondiente orden, fíjate, la cliente que sería la número de 1. ¿Listo? Y una vez la tenga de vuelta, pues obviamente esto me va a devolver una matriz con cada uno de los clientes. Yo le digo, por favor, dame una comparación o haz una comparación con el cliente que está llegando cargado dentro del parámetro cliente, que obviamente va a traer el cliente de momento 17. Fíjate que si yo cierro la función filtrar, pues básicamente lo que está haciendo es un filtro que es similar a este que tengo acá, pero no lo tengo ordenado. Entonces vengo y le digo, por favor, función ordenar, quiero que me lo ordenes del mismo modo por la columna 2, pero quiero que me lo ordenes en este caso de manera ascendente, tal cual como yo lo hice aquí. Y listo, cuando el cálculo se haga, la función ordenar consume a la función filtrar y obviamente la función filtrar consume los parámetros y me devuelve el resultado dentro de este nombre. ¿Cómo te lo compruebo? Pues sencillamente imprimiéndolo en pantalla. Es decir, vengo y llamo o imprimo el filtro del cliente ordenado, cierro la función let externa, cierro la función lambda, abro un paréntesis y le paso la tabla del cliente, fecha y total, que se llama en este caso BD, y posteriormente en el cliente vengo y le digo, por favor, toma el cliente 17 de momento, doy un enter y vengo acá y hago exactamente lo mismo. Me vengo para acá, estamos sobre la columna M y N, y me vengo para la columna M y le voy a colocar el mismo formato. Fíjate, lo estoy haciendo completamente en caliente para que tú te des cuenta que esto es fácil de hacer, fácil de implementar, siempre y cuando tengas lógica en lo que estés haciendo. Le voy a quitar dos símbolos decimales y ya tenemos en este caso nuestra tabla filtrada. Si tú comparas esta tabla que yo tengo acá
esta que yo acabo de marcar con esta otra tabla en donde le voy a colocar otro color, por ejemplo el color de negro para que tú la diferencies, en donde esta es la tabla resultante. Esta tabla que yo tengo acá es exactamente la misma que yo tengo acá, en su ordenamiento, en sus clientes, en sus fechas y en el total, es exactamente igual. Tengo que traerme todos los registros que están de color violeta, de color púrpura o morado, como tú le quieras decir. Entonces, vamos a seguir programando. Esto ya lo logramos, hicimos este filtro. Ahora tenemos que hacer la selección de manera manual e ir sacando los elementos que no corresponden, es decir, sacar este elemento, sacar este otro elemento, los que se encuentran en negro, y dejar de último los morados en su correspondiente orden, que representan el último registro de un producto o bien de un cliente, lo que sea que le coloques, de un producto cada mes. Es decir, tengo que filtrar ahora por mes y por año, porque puede darse el caso, como por ejemplo acá, mira, que yo tenga septiembre del 2021, pero también tenga septiembre del 2022. Es decir, tengo que hacer el filtro no solo por mes, sino también tengo que hacerlo por año. El día lo puedo descartar, el filtro mayor va por mes, pero recuerda que encima de eso, cuando se da una fecha, también se da por año. Puedo descartar el día, puedo descartar la hora, puedo descartar los minutos y puedo descartar los segundos, que serían los 4 parámetros restantes de una fecha hora. Pero siempre tengo que tener en cuenta para el mes los que se encuentran en el rango superior, que serían los años, porque puede darse el caso, como te dije, mira, aquí tengo agosto del año 2022 y aquí tengo 2 agostos del año 2021. Si solo filtro por el mes, obviamente estoy descartando los años y un registro no va a ser compatible con el otro. Es decir, si yo digo agosto, no importa del año, yo tengo que traerme entonces la fecha mayor, que es el 15. ¿Y qué hago con este agosto 4 del año 2022? Lo obvio, no, me quedó mal hecho el cálculo, entonces tengo que hacer el filtro también por año. Tienes que tenerlo muy en cuenta. Bien, voy a quitar esto y voy a seguir creando nombres para hacer el subfiltro, es decir, necesito hacer una comparación que me permita a mí identificar tanto el mes como el año, pero necesito sacarlos primero. Entonces, en este caso, necesito crear otro parámetro que, por ejemplo, le voy a llamar, en este caso, mes, y le voy a llamar año. Vamos a colocarle así, o coloquémosle en inglés mes, año, es decir, month y year, así en mayúscula, y esto va a ser un nombre, month, year. ¿Cómo hago yo para sacar cada uno de los elementos en un formato mes y año de una columna de fechas? Pues obviamente mediante un formato de tipo texto que me los arroje como un texto. Entonces llamo a la función texto, que me permite evaluar un valor numérico, valga la redundancia, me permite evaluar un número, que en este caso es un número de serie secuencial que representa una fecha, y sacarlo como una cadena de texto en el formato que yo quiera. ¿Dónde se encuentra? En este caso, esta columna fecha resultante del filtro se encuentra dentro de la tabla que contiene el nombre del filtro cliente ordenado. Recuerda que este nombre anterior contiene el rango de desbordamiento que contiene esta pequeña tabla de manera ordenada para el cliente 17, en donde estoy filtrando y ordenando por la columna mes y filtrando por el cliente 17. Entonces vengo y la llamo y le digo, mediante la función elegir columnas, por favor toma esta tablita o este nombre que va a contener esa micro tablita filtrada que se llama filtro cliente ordenado, y extráete la segunda columna que tiene que ver obviamente con la fecha. Entonces fíjate de la selección hasta aquí, esta expresión o esta función me está retornando toda la columna de fechas en su correspondiente orden, tal cual como la está arrojando el filtro. Y posteriormente le digo a la función texto, aquí mediante un formato le voy a colocar en un par de comillas el formato de salida mes, mes, año, 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 es decir, month, month, year, 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 year. Cierro con un par de comillas, vengo y cierro con un paréntesis a la función texto. ¿Y cómo te lo demuestro? Pues imprimiéndolo nuevamente, es decir, imprimo AMY, cierro la función LED externa, cierro la función lambda, abro un paréntesis, especifico la base de datos y posteriormente el cliente 17. Vengo y cierro, evalúo con un enter y ahí tengo, como por arte de magia, una cadena de texto que se está alineando dentro del rango de celdas de desbordamiento hacia la parte izquierda. Esto quiere decir que el retorno es una cadena de texto. Pero yo la necesito así, necesito una cadena de texto porque con ella me basta y me sobra para hacer una comparación
de manera iterativa. Sí, de manera iterativa por cada uno de los elementos, pero diferentes. Ahora sí necesito sacar una muestra. Pero fíjate que esto es una cadena de texto de salida que en apariencia refleja un número, pero se comporta como un texto dentro de las celdas. ¿Listo? Entonces vengo y le doy aquí F2, me copio este pedacito para no volverlo a copiar en las próximas evaluaciones, y lo que tengo que hacer es ahora un filtro que actúe de manera implícita dentro de dos funciones de iteración que me permitan sacar los últimos elementos mediante algún tipo de búsqueda que en este caso lo haga rápidamente de manera ascendente o descendente dependiendo del orden que yo necesita para que extraiga los elementos de la matriz que ya se encuentra ordenada. Pero primero necesito sacar los únicos de esta matriz que identifiquen el valor o la muestra única de mes y año de cada conjunto de registros que puedan existir para cada mes y año. Valga la redundancia. Entonces vengo y creo, por ejemplo, una matriz de únicos de MY, que es Mongear, que puede llamarse, no sé, MY únicos. Vamos a ver si nos cabe únicos. Si ese nombre no existe, está súper genial. Entonces vengo y le coloco MY únicos. ¿Y qué va a tener MY únicos? ¿O qué va a retornar MY únicos? Va a retornar el valor o los valores que nos devuelva la función únicos que extrae una muestra de la matriz que se encuentra cargada en este nombre MY. Entonces vengo acá y le digo, por favor, sácame una muestra de únicos de este nombre que creé en el paso anterior, que está consumiendo a la función elegir columnas de toda la tabla del paso anterior también mediante el uso de la función texto, y sácame una muestra. ¿Cómo te lo demuestro? Nuevamente una coma, al enter, imprimo MY únicos, cierro la función LED externa, cierro la función lambda, pego en este caso el insumo y fíjate que ya tengo los elementos únicos. Aprecia que para agosto del año 2021 que existían dos elementos, fíjate estos dos registros, o por ejemplo para julio también que existían otros dos registros, y tenemos en este caso para noviembre otros dos registros y para enero otros dos registros. Aprecia muy bien que está sacando una muestra para julio del 2021, luego venimos a agosto del 2021, luego venimos a septiembre que tiene solo uno, luego noviembre del 2021 y luego enero en este caso del 2022 que sería 01-2022 y luego una muestra por cada uno de los meses y años que le corresponden de manera única. Yo digo, estoy feliz, estoy contento, lo estoy logrando. Y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues barrer o iterar cada uno de estos meses en busca de una matriz dentro de la tabla que transforme esto también en un mes y año desde la columna o base de datos de entrada que está llegando en la tabla cliente fecha total. Entonces, necesito primero sacar las fechas. Obviamente aquí tengo una desagregación por fechas y una desagregación por total. Necesito hacer una iteración que me permita ir sacando los elementos que se encuentran de manera única desde esta matriz, pero desde abajo hacia arriba. Es decir, necesito empezar a barrer, control Z, necesito empezar a barrer, voy a colocarlo así, de abajo hacia arriba, desde acá. Desde este punto necesito comenzar a barrer en búsqueda de cada uno de estos elementos únicos que estoy trayendo en este rango. Búsqueme noviembre del año 2022, entonces me vengo para acá, para noviembre del año 2022, de abajo hacia arriba, y él me está diciendo, míralo dónde está. Suponga, por ejemplo, que llegamos en este caso a enero del año 2022, que sería en este caso este registro que tiene que sacar. Entonces vengo y busco, por ejemplo, a enero del año 2022, que lo tengo acá, y lo empiezo a buscar en esta matriz de abajo hacia arriba. ¿Cuál es el primero que va a encontrar? Fíjate, pues este es el primero que va a encontrar. Y viene y me lo trae. Le digo, el otro descártemelo. Y en toda regla me estoy trayendo el último registro por mes de un producto o bien de un cliente. Pero sigamos construyendo nuestra fórmula. Vengo acá, mira, y MY únicos, le quité ya la impresión. Y después de esto necesito mapear o necesito iterar cada uno de los elementos de esta columna y de esta otra columna para devolver los resultados concretos dentro de dos nombres que posteriormente me permitan apilarlos. Por ejemplo, voy a crear un mapa o un mapeo, vamos a ponerle así, mapa
de fechas, de la columna fechas. No nos compliquemos con el nombre que hace referencia a todas estas fechas. Recuerda, esto está en formato, o lo que yo tengo aquí, el filtro del cliente ordenado, está en formato de fecha, está en formato día, de mes, día, año, contiene el día. Yo necesito retransformar. Entonces llamo a la función mapa y recuerden que esta función corre un array o un conjunto de arrays en donde toma cada uno de los elementos de los arrays que yo le pase en sus primeros argumentos y los pasa dentro de parámetros que reciben elemento por elemento de manera iterativa y se ejecutan mediante el cálculo de una función lambda interna. Siempre se va a hacer así. ¿Qué es lo que yo necesito mapear? Necesito mapear esta matriz de MY únicos, es decir, monyear, pero los únicos, esta resultante que yo tengo acá. Entonces vengo y la llamo y le digo, por favor, mapéeme o empiece a iterar cada uno de los elementos únicos que existen dentro de la matriz de salida. Le doy una coma. ¿Tengo más parámetros de entrada para el array? No tengo más. Solo necesito iterar cada uno de estos elementos. Mapéelos, por favor. Entonces, como no tengo más, voy a ejecutar el lambda interno para evaluar el cálculo. Pero este lambda interno me está diciendo a mí, por favor, si tú me llamas desde una función map, lo mínimo que yo espero es un parámetro de entrada que va a recibir cada uno de estos elementos únicos en el parámetro de entrada y los va a ejecutar en tu cálculo interno. Obviamente aquí está la comita y aquí está el cálculo interno que tiene esa función lambda. ¿Cómo hacemos esto? Pues le voy a crear aquí un parámetro, por ejemplo, que se llame, no sé, elemento de la matriz de monyear. Fíjate, de la matriz no, que me pase dentro de este parámetro un valor por valor de esta matriz de los MY únicos, monyear únicos. Entonces le digo elemento del monyear y como es en singular le coloco acá único, no únicos, no únicos, sino único. Entonces, ¿qué va a hacer prácticamente? Voy a pasar elemento por elemento dentro de este parámetro uno a uno. Fíjate, le voy a hacer aquí esta figurita para que tú siempre me la entiendas, porque esto se entiende rápidamente es con un ejemplo o explicándolo de manera gráfica, y lo que hace la función map es pasar elemento por elemento de esta matriz entrante, los va tirando dentro del elemento único que existe como parámetro dentro de la función lambda interna y los va recibiendo uno a uno y los va iterando. ¿Qué hago con esos elementos? Pues obviamente generar cálculos. Necesito crear un cálculo. Entonces, ¿qué cálculo voy a ejecutar dentro de la función lambda interna? Porque ya no necesito colocar más parámetros. Los obligatorios ya los puse. No necesito opcionales para refinar el proceso o planteamiento lógico de mi modelo y por tanto ya voy a ejecutar el cálculo. Fíjate, dame un parámetro o el cálculo. Yo le digo listo, ya quiero crear el cálculo y va a ser el retorno de la función buscar x. ¿Por qué selecciono la función buscar x y no la función buscar b? Porque la función buscar x me permite a mí o me deja buscar en el orden que yo decida. Es decir, puedo buscar de abajo hacia arriba o bien de arriba hacia abajo, el que más me convenga. A mí me conviene en este momento de abajo hacia arriba y como la matriz está ordenada, pues genial, empiezo a buscar siempre el último registro apuntado por la fecha en cada uno de los periodos mensuales de mes y año. ¿Y quién define esto? Pues la matriz de mapa de monyear únicos que se están pasando de manera iterativa. Entonces la función buscar x, ¿qué me está diciendo? Me dice, por favor, quiero buscar un valor. ¿O qué vas a buscar? Mira, un valor buscado. ¿Cuál sería el valor buscado? Elemento de la matriz del monyear único que me está llegando, un solo elemento por un elemento, es decir, pásame el elemento del monyear único de esta matriz que está llegando aquí de únicos, que serían estos elementos. Y listo, vamos a buscarlos. Voy a colocarle aquí un pequeño espacio para que me deje maniobrar aquí con la fórmula y no saltar a la siguiente línea, y le voy a dar una coma. ¿En dónde lo voy a buscar? ¿En dónde voy a buscar yo en qué matriz voy a buscar yo ese elemento único de manera ordenada de abajo hacia arriba? Pues obviamente no lo puedo buscar en la de únicos porque solamente tiene un solo valor, entonces lo voy a encontrar en una posición reducida que no pertenece
a la matriz de salida que tiene el filtro cliente ordenado. Pero esta matriz que estoy generando aquí, que se llama Mongear, que no tiene la reducción mediante únicos y lo está arrojando de manera ordenada porque la obtengo a partir del paso anterior de filtro cliente ordenado, sí que la puedo usar para buscar ese elemento. Es decir, utilizo la matriz MY, en este caso, como matriz de búsqueda para buscar cada uno de los elementos únicos de la matriz Mongear, pero en orden de abajo hacia arriba. Iba a decir en orden descendente, pero no tiene nada que ver con el orden, sino más bien en el tipo de búsqueda de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Listo, le voy a dar una coma y voy a pasar al siguiente parámetro. Resulta que el siguiente parámetro me dice a mí, devuélveme una matriz. ¿Qué quiero yo devolver? Como quiero devolver la fecha que se encuentra en la columna 2 de este filtro cliente ordenado, que va a tener el mismo tamaño que MY, pues sencillamente llamo a la función elegir columnas y le digo, tómeme el filtro del cliente ordenado y extráigame la segunda columna que tiene que ver es con la fecha. Es decir, estoy extrayendo ahora la fecha para cargarla dentro del mapa de fechas. Y listo, no pasa absolutamente nada. Vamos a configurar ahora nuestra función buscarX. Le voy a dar una coma. Me dice, ¿qué quieres devolver si no se encuentra? Obviamente se va a encontrar, entonces lo dejo nulo, o más bien lo dejo omitido, le doy una coma y él me dice, ¿cómo quiere buscarlo? Bajo un tipo de coincidencia. Yo le digo, mira, búscalo por default. Tu default es buscarlo bajo coincidencia exacta, entonces lo dejo tal cual. Y en el último parámetro, que se llama modo de búsqueda, ahí sí vengo y le digo, por favor, búsquemelo del último al primero en esa matriz ordenada que está llegando dentro del filtro cliente ordenado para que lo busque de abajo hacia arriba. Es decir, selecciono el parámetro -1 y posteriormente cierro la función buscarX, cierro la función lambda, cierro la función map y listo. Esta función mapa ahora está devolviendo cada vez que le pasen un parámetro a la función lambda interna un elemento de fecha que va a configurar una matriz resultante que va a configurar este mapa de fechas con cada uno de los elementos de fecha de color morado que están saliendo dentro de la matriz. ¿Cómo te lo demuestro? Pues rápidamente imprimiéndolo, pero voy a hacer un paso adicional antes de imprimir. Voy a dar una comita, le voy a dar un al enter y voy a crear del mismo modo y de una manera bien rápida el mapa de totales. Es decir, creo aquí un nombre que se llame, por ejemplo, mapa totales, que va a contener el mismo resultado pero sobre la columna totales. Le doy una coma y vengo y me copio acá en la misma expresión de mapeo que está generando, valga la redundancia, la función map. Pero el retorno va a ser no sobre la columna fecha, sino sobre la columna total, es decir, la tercera columna que hace referencia a la columna total, pero desde este filtro cliente ordenado, que es exactamente esta misma tabla generada mediante la función ordenar filtrar. Listo. Le voy a dar aquí, en este caso, un escape, vengo y le doy una coma. Y vamos a imprimir una prueba, o mejor dicho, vamos a sacar el cálculo de una. ¿Qué voy a hacer yo? Pues voy a tomar cada uno de los elementos de MY, en este caso únicos, luego saco el mapa de fechas y luego saco el mapa de totales. Resulta que MY únicos tiene un formato de tipo texto. Yo digo, tiene un formato de tipo texto, necesito generar para el cliente 17, porque ya sé que lo están buscando, pues una matriz que no tenga las fechas, sino el nombre del cliente o el producto. Yo puedo buscar este elemento para que me devuelva sobre esta columna el mismo cliente 17, pero sería de verdad una total ridiculez poderme iterar otro mapa para que me saque el mismo cliente 17. Para eso lo genero mediante alguna repetición. Entonces llamo a la función apilar h, es decir, una función en apilar en horizontal que va creciendo como si fuese una barriguita de manera horizontal dentro de la hoja cuando yo le pase múltiples columnas, y en la primera matriz, fíjate, la primera matriz que yo voy a utilizar de apilar h, voy a generar una repetición del cliente 17. Yo sé que esto te puede costar al principio. ¿Cómo hago yo para repetir o para colocar dentro de una matriz de repetición los mismos elementos de un valor que me esté llegando cargado en un parámetro? Mira, esto es muy sencillo. Lo primero que tienes que hacer es contar mediante el uso de la función contar si son números, cuántos elementos están llegando
desde la matriz de únicos, que es la que prácticamente manda la parada en los elementos únicos de extracción de la base de datos, es decir, solo se saca el conteo de los morados. Recuerda que esto sería esta matriz resultante. Entonces yo vengo y le digo, mira, cuéntame cuántos elementos llenos existen dentro de la matriz MY únicos. Si yo evalúo esto, no aquí con F9, sino yo lo evalúo de manera lógica, me está devolviendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 elementos. Entonces suponga por ejemplo que contará me devuelve el valor de 15. Entonces yo creo una secuencia por filas, y tiene que ser por filas, de los elementos que me devuelva contará. Y contará viene y me dice, mira, te devuelvo, vamos a hacerlo aquí bien de manera explícita, de 15 filas que me está devolviendo la función por una sola columna. Vengo y lo cierro, no pasa absolutamente nada. La función secuencia entonces me está devolviendo 1, 2, 3, 4 hasta 15. Si la matriz resultante tiene un montón de valores únicos de 20, de 30, de 1 solo, de 10, de 8, pues obviamente saca una muestra y le va a decir 8, 10, 1 y crea una secuencia 1 hasta 8, 1 hasta 11, etcétera, etcétera. ¿Qué hago con esa secuencia? La paso mediante el uso de la función sí en su prueba lógica y vengo y le digo, si todos los valores numéricos mayores o iguales a 1 se comportan como un valor de verdadero, entonces, y cada valor, de 0 se comporta como un falso, entonces yo puedo entender que si secuencia me está generando una secuencia de números que es mayor siempre igual que 1, porque este contará el mínimo valor que le puede retornar es un solo elemento, entonces siempre la prueba lógica va a evaluar cada uno de los elementos como verdaderos. Entonces yo le digo, listo, genial, evalúeme cada uno de esos elementos como verdaderos, como valores numéricos diferentes de 0, mayores o iguales a 1. Y para cada valor de verdadero le paso en el argumento el nombre del cliente y listo, vengo y cierro la función sí, y esta función sí me va a devolver una columna que tiene 15 filas que dice cliente 17, cliente 17, cliente 17 15 veces, y eso es todo. Y luego en la matriz número 2 le voy a decir, por favor, quiero que me devuelva el mapa de fechas, que en este caso va a constituir solo la columna de fechas, y por último el mapa de totales. Vengo y le doy un clic aquí en cerrar. Fíjate, esto no tiene ninguna dificultad y esto se está consumiendo directamente en el cálculo, fíjate, en el cálculo de esta función let externa. Eso es todo. Vamos a probarla rápidamente. Entonces cierro a la función let externa, cierro la función lambda, pego con control B, control Z, aquí más bien abro y le paso el parámetro, pegué con control Z la misma expresión, necesito pegar, pensé que la tenía en el portapapeles, la tabla, llamo la tabla de entrada, le doy una coma y posteriormente llamo al cliente, evalúo con un enter y como por arte de magia me extraigo únicamente los morados. Fíjate, estos morados que yo tengo acá son exactamente estos mismos morados. Febrero 3 del 2021, febrero 3 del 2021, 380, 909, 975, 696, 17, 13, 29, 17, 13, 29, 346, 346. Perfecto, este lo omite. ¿Cuál sigue? Julio 24 del año 2021. Mira, sigue julio 24 del año 2021. Agosto 11 lo omite, sigue agosto 15, aquí lo está trayendo. Luego septiembre 6 y luego octubre 26, septiembre 6, octubre 26 con sus correspondientes valores, por favor váyanlos comparando. Este lo omite el noviembre 7 del 2021 y luego me imprime en este caso noviembre 28, fíjate, sigue noviembre 28 del año 2021. El siguiente lo omite, que es enero 5, que sería, en este caso lo omite y luego sería enero 25, fíjate, enero 25 con 404, y estos últimos parámetros de entrada serían estos últimos parámetros de entrada: febrero, julio, agosto, septiembre, noviembre, febrero, julio, agosto, septiembre, noviembre, 12, 17, 04, 12, 17, 04, 22, 19, 442, 953, 541, 635, 598. En toda regla me está sacando los últimos registros por mes y año registrados para un producto o bien sea para un cliente. Es totalmente indiferente. Si yo vengo y cambio aquí el cliente y le pongo 31, fíjate que la matriz, obviamente esto ya no sería de color morado, voy a colocarlo todo acá en negrita o de color automático para que no nos vayamos a confundir, porque eso solamente operaba para el cliente 17.
Y fíjate que tenemos un montón de elementos de salida. Mira, aquí tenemos un montón de elementos de salida. Y la matriz resultante para devolver los elementos únicos por ese mes sería esta pequeñita. Pero ya la fórmula lo está haciendo todo ella sola, automáticamente. Ya creamos la función. Entonces fíjate, tenemos aquí, en este caso, para el 2021 y para el mes de febrero, tenemos dos elementos. ¿Cuál tiene que traerse? Febrero 28 del año 2021. Mira, ahí lo tiene, febrero 28. Luego venimos para abril. Fíjate que abril tiene, en este caso del 2021, tiene exactamente 4 repeticiones. Tiene 6, 10, 11 y 21. ¿Cuál tiene que traerse? El 21. Entonces aquí dice abril 21 con 130. Míralo, aquí lo tenemos. Y listo, de esta muestra de 4 siempre se saca el último registrado por mes y fecha. Es decir, por mes y año. Y obviamente ordenado por la fecha. Entonces se está sacando de manera correcta. Vengo acá y le digo, por ejemplo, cliente 30, fíjate, ahí los está sacando. Cliente 29 también los está sacando. Cliente 28, fíjate cómo hace el filtro, todo en automático. Entonces, llamo al cliente 17, vengo acá, le voy a dar ancho de la columna 5 y vamos a crear nuestra función. Vengo acá y me copio hasta antes del último paréntesis de los parámetros de entrada, copio la fórmula con control C. Vengo y selecciono una celda en blanco, fórmulas, administrador de nombres, nuevo nombre, lo quieres sacar más rápido, colocas control F3, listo, sacas al administrador de nombres. Tengo aquí la función 1, obviamente es la que existía creo que en la otra hoja o no existía en una pruebita que hice, entonces vengo y elimino esto o más bien creo una nueva función 2, voy a colocar aquí, mira, función 2 y vengo y lo pego. Control B, le doy aquí a este cerrar parámetro, aceptar, luego cierro y vengo y copio esta misma cabecera con control C, la pego con control B, le doy un escape, llamo a la función 2, listo, y vengo y me dice tabla cliente fecha total, entonces le digo está en la BD, listo, y luego el cliente sería este 17 y tiene que arrojar los mismos resultados, obviamente formateados. Entonces vengo para acá, celda columna Q y columna R. Entonces vengo acá, columna Q y columna R. Columna Q, que sería esta, me voy hacia arriba y control 1 y lo pongo como una fecha. Y luego vengo acá, control shift hacia arriba, control 1, lo pongo como una moneda con 0 cifras decimales, le doy hacia arriba, control hacia arriba, fíjate. Y ahora sería el mismo resultado. Esta tabla que lo estamos haciendo de manera de prueba mediante los parámetros de entrada sería esta misma tabla, pero que estamos sacando mediante la función 2. Listo, mira, no tiene esto ninguna dificultad de entender. Un acapelazo total literalmente. No hice la función 1 y recordé exactamente todos los pasitos como los estaba haciendo para que tú lo tengas. No lo hago obviamente de manera así, no lo dejo de manera de prueba, aquí así como lo tengo de manera de prueba, sino me gusta siempre declararlo como una función para que tú te acostumbres a ello. Lo pones dentro del cuadro de nombres, tú le pones el nombre que tú quieras y ya sabes lo que la fórmula exactamente hace, saca una muestra de cada uno de los clientes con los registros de fin de mes, es decir, con el último registro por mes de un cliente específico y ordena obviamente la matriz. Una fórmula en toda regla que te puede servir, te puede ser bastante útil en tu caso particular con Excel. Fíjate todo el planteamiento lógico que hicimos desde el principio, desde esta fuente de datos. Llegamos acá y lo planteamos directamente mediante el uso de una fórmula o bien de una función. Si tú lo quieres hacer mediante la función LED para que no te quede como un lambda, también lo puedes hacer, es decir, omites la parte de lambda y le pasas a los parámetros de LED los elementos aquí en el nombre, por ejemplo de tabla, creas un nombre aparte que se llame tabla CFT y un nombre que se llame cliente y lo rellenas con cada uno de los parámetros de entrada, una tabla y luego un cliente, y no tienes necesidad de llamar un lambda. También que sepas que eso se puede hacer.
Bien, Andrés, creo que sí, Andrés Tocayo, un abrazo grande, espero haberte dado respuesta. Amigo, por favor, ¿es posible sacar el último registro de un producto de cada mes? Por supuesto que sí, ahí tienes tu respuesta desde una fuente de datos y espero como siempre que cada uno de los tutoriales puedan servirles y serles muy útil a todos y cada uno de los que ven estos videos, parceros, parceras. Aprovechen este material, la verdad es que estas clases ni siquiera en un centro de estudio presencial te las explican así, de manera tan detallada y minuciosa. Asumen que tú ya sabes un montón de cosas y te lo van dando todo al vuelo. Entonces cualquier minuto que puedas invertir en tu propia capacitación de manera autodidacta va a ser bastante útil porque eso va a ver o se va a ver reflejado, sí señor, en tu trabajo o en tu labor particular. Y obviamente aprendes a manejar y vas a tener un dominio espectacular de la herramienta para solucionar casi cualquier tipo de problema. Andrés Parcero, muchas gracias por hacer la pregunta. Gracias a todos ustedes por dejarme sus comentarios, sus likes. Un abrazo grande desde la distancia. Mi nombre es Andrés Rojas Moncada y como siempre digo y me despido, nos vemos, parceros y parceras, en el siguiente video tutorial. Hasta pronto, chao.